imaginar los sujetos ponen la mano en agua dolorosamente caliente, se les sustrae la imagen obtenida con el agua templada. Es decir, lo que buscamos ahí son activaciones resultado del dolor, es parte de la molestia producida por el agua caliente. Y lo que se va a buscar ahora es sobre estas, buscar en estas imágenes de sustracción, donde se veían las activaciones producidas por el dolor, si las sugestiones tenían algún efecto en alguna de estas zonas típicamente activadas. Bueno, las zonas activadas fueron básicamente las de lo que antes se denominaba la matriz del dolor. Es decir, S1, S2 aquí en este caso no es S1 es esto, es la corteza somatosensorial de la piel. Y el cingulado anterior, aquí lo veis. Bien, estas fueron las dos estructuras donde se observaron más efectos significativos. En general, tanto las sugestiones para aumentar el desagrado, es decir, para que el sujeto sintiese el dolor como más desagradable, como las sugestiones para que el sujeto lo sintiese como menos desagradable, produjeron cambios en S1, es decir, en la corteza somatosensorial primaria. ¿De acuerdo? Pero lo curioso es que los cambios obtenidos en esta zona no son diferentes entre sí, es decir, no hay diferencias entre decirle al sujeto que el dolor va a ser más desagradable o que va a ser menos desagradable. ¿De acuerdo? Es decir, probablemente una interpretación posible es que el hecho de que le estamos sugiriendo algo al sujeto, una de las cosas que estamos haciendo cuando le damos una sugestión es dirigir su atención hacia una cosa y otra. Y sabemos que si dirigimos la atención hacia un determinado estímulo, esa dirección de la atención va a producir una mayor activación en el área relacionada con el procesamiento de ese estímulo. Esto no tiene nada que ver con ellos. Donde sí se produjeron cambios que estaban relacionados, es decir, que eran diferentes en función del tipo de sugestión que presentábamos, eran en el cingulado anterior. Es decir, aquí vemos cuando a los sujetos se les daba la sugestión de que el dolor iba a ser más desagradable, vemos una activación mayor que cuando se les decía que iba a ser poco desagradable. Aquí vemos los informes, los autoinformes de los sujetos. En rojo está en la condición en la que se les sugería que el dolor iba a ser más desagradable, y en amarillo en el que se les sugería que el desagrado iba a ser menor. Y la correlación entre la activación en anterior cingulado y los autoinformes de desagrado es significativa, moderada. No significa punto 42. En el mismo grupo, 3 años después, o 4 años después, esto se publicó en el Journal of Physiology, la interpretación que ellos habían hecho era que, bueno, había un efecto específico de las sugestiones. Las sugestiones estaban dirigidas no a modificar la experiencia sensorial del dolor, sino específicamente dirigidas a modificar, digamos, la reacción emocional del dolor, es sentirlo como más desagradable o menos desagradable. Lo que hicieron ahora en este experimento era lo contrario, es decir, las sugestiones en las que específicamente se trataba de disminuir o aumentar la intensidad del dolor. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué vemos aquí? Pues que ahora las diferencias que son significativas son las que se observan en S1. Más activación cuando se le sugiere que el dolor es más intenso, menos cuando se le sugiere que es menos intenso, y la diferencia es significativa en este punto. Mientras que si vemos el cingulado anterior, vemos que es aproximadamente la misma activación, tanto les sugiramos que aumente la intensidad del dolor o que la disminuya.
datos que complementan los del estudiante. Si dirigimos la sugestión hacia modificar los aspectos puramente sensoriales del dolor, obtenemos cambios en S1, que es la corteza somatosensorial primaria, es decir, donde se reciben por primera vez en la corteza las señales procedentes de estímulos dolorosos. Si lo que buscamos con las sugestiones es cambiar, digamos, la respuesta o modificar el desagrado producido por el dolor, encontramos efectos en el ángulo anterior. Sin embargo, en este segundo experimento surgió un dato con los autoinformes que de alguna forma resulta un poco incómodo. Y es el hecho de que es decir, en este segundo estudio las sugestiones iban dirigidas a modificar la percepción de la intensidad del dolor, ¿de acuerdo? Pero en los autoinformes se les preguntaba por los dos aspectos, es decir, por la intensidad del dolor y por el nivel de desagrado producido por el dolor, ¿de acuerdo? Lo que esperaban encontrar era que observar un efecto estadístico en los autoinformes referentes a la intensidad del dolor, que es esto que veis aquí, es decir, más intensidad sugerida del dolor, evaluaciones del dolor, de la intensidad del dolor, mayores cuando sugerimos que disminuye la intensidad del dolor, las evaluaciones del dolor disminuyen. El problema es que encontraron exactamente lo mismo con los datos de desagrado, a pesar de que no había ninguna activación diferencial en el cingulado anterior. Bueno, esto es, digamos, inesperado. Recordad que en el experimento anterior las puntuaciones de los autoinformes de desagrado correlacionaban positivamente con el nivel de activación del cingulado anterior. Bueno, y aquí, sin embargo, hemos disociado las dos cosas. Es decir, no hay cambios en el cingulado, pero sí hay cambios en los autoinformes. Bien, una vuelta de tuerca sobre el tema del dolor, en un experimento muy reciente, del año 2005, hecho por este grupo de Finlandia. Bien, hemos visto que se pueden registrar cambios en la activación cerebral en zonas específicas cuando sugerimos que el dolor sea más o menos agradable, o cuando sugerimos que sea más o menos intenso. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora vamos a olvidar los estímulos dolorosos y vamos a hacer que alucinen. Vamos a sugerirles que les va a doler, y todo les va a doler. ¿De acuerdo? Sin estímulos dolorosos. 14 sujetos altamente hipnotizables, seleccionados con la escala de Stanford, la C, y pruebas específicas con la sugestión. Esto es cómo estaba diseñado el experimento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en la primera sesión sugestión de dolor, es decir, le sugerimos al sujeto durante este espacio de tiempo, durante este periodo, le sugerimos que va a sentir dolor, mucho dolor. Al llegar aquí, decimos que el dolor desaparece, descanso de 30 segundos, empezamos otra vez, es decir, sugestión de dolor, descanso, sugestión de dolor, descanso, etc. En sesiones posteriores pasaban a los mismos sujetos por condiciones en las que sí utilizaban el dolor físico y ninguna sugestión. El tipo de dolor era estimulación con láser. Bien, lo que tenemos aquí es lo siguiente. O sea, la pregunta que se planteaban ellos es: cuando decimos a los sujetos que alucinen, que sienten un dolor que en realidad no está ahí, se producen los mismos tipos de activación que cuando les presentamos un estímulo doloroso real. Es un poco parecida a la pregunta que se hacía en el estudio de las alucinaciones